Respondamos entonces lo siguiente. ¿Hasta qué punto pueden ser las emociones de un individuo relevantes para inducirlo a la delincuencia? Serán muy importantes y muy influyentes. Cuestiones como la ira, la falta de autocontrol y los traumas en la infancia representan y crean la fórmula perfecta para el delincuente. A continuación vamos a sustentar lo que acabamos de decir con investigaciones de diferentes neurocientíficos que se realizaron durante la década de los 80-90, que se orientan a la criminología y se dio pues la investigación específica del cerebro criminal. Entonces, en el caso de Adrian Raine, que es un neurocientífico británico que pasó pues gran parte de su vida estudiando el cerebro criminal, él pues llegó a la conclusión de que los delincuentes tienen cerebros que los hacen más proclives a la ira y el enfado, y esto genera, por ende, una menos capacidad de controlarse o del autocontrol. Esto se traduce biológicamente en la actividad reducida de la corteza prefrontal y la sobreactivación de la amígdala cerebral, que es la parte dedicada a la generación de emociones. ¿Por qué suceden estos cambios biológicos en un cerebro humano? Esto sucede primordialmente según la investigación de Adrian Raine, se encontraron que hay dos opciones. Esto puede suceder por una formación biológica innata de esas cualidades fisionómicas, o bien por el maltrato infantil o abuso sexual durante la temprana edad, durante la época de la niñez. Estos hechos causan así daños físicos al cerebro. Ok, entonces veamos una investigación súper importante. Hay otros estudios, como en el caso de James Fallon, que dictaminaron que existe un gen llamado o denominado el gen del guerrero, que es capaz de producir una enzima que regula los niveles de neurotransmisores involucrados en el control de los impulsos eléctricos dentro del cerebro. Curiosamente, en un muestreo investigativo en 1993 se comprobó que varios hombres con historiales violentos carecían del mencionado gen, ¿ok? Es que pues mantenían todos la misma similitud y era en esa parte genética. Se estima que alrededor del 30% de los hombres carecen de esa propiedad del gen, que no poseen esa propiedad del gen del guerrero. Vamos a reconocer qué papel desempeña la psicología y la psiquiatría en la personalidad del criminal. Debemos entender que ellos pueden llegar a perfilarse como medios de prevención y solución a la conducta criminal. ¿Qué significa esto? Bueno, supongamos el caso de la psicología. Fácilmente un psicólogo puede ayudar a un individuo reconociendo sus traumas y emociones, apoyados de técnicas terapéuticas acorde a la gravedad del caso. En el caso o en el ambiente de la psiquiatría médica, dice, si bien el hecho tiene que resolverse médicamente por tratarse de un trastorno psiquiátrico, el profesional en el área prescribirá los medicamentos necesarios para controlar sus impulsos o emociones, evitando próximos actos delictivos. El papel de la psicología y la psiquiatría dentro del ambiente criminal o que se oriente hacia la personalidad criminal es muy importante. Pueden ayudar muchísimo para dar solución a personas que estén en ese mundo, o prevenir a personas o a individuos que pudiesen dar el salto y llegar a ese punto de cometer acciones criminales. Entonces fungen como medios profesionales tanto de resolución como de prevención de la conducta criminal. Analicemos un momento lo siguiente, pensemos un poco. ¿Dónde quedarán los factores morales en un delincuente? ¿Será que no los posee? ¿O será que no fueron inculcados? ¿O quizás a pesar de eso son más fuertes los factores criminógenos? ¿Qué podríamos pensar al respecto? Fíjense, realmente pueden ser muchísimas las posibilidades. En este sentido, pudiéramos suponer que un individuo puede que no tenga valores porque no se lo inculcaron, o puede que no los tenga, así se los hayan inculcado,
o bien puede que sí los tenga, aunque no hayan sido inculcados, o también es una posibilidad que puede que sí los tenga porque sí fueron inculcados. Sin embargo, en todo caso, podrán más los factores criminógenos que cualquier factor de que cualquier factor de moralidad. Si esto no fuese así, el individuo no sería un delincuente. ¿Ok? Está muy claro esa parte allí. El factor principal, la característica principal de un delincuente es que goza o cuenta de un factor criminógeno. ¿Ok? Y en este sentido, todo valor criminógeno va a ser mucho más fuerte que cualquier factor moral, ¿ok? Si esto no sucediera así, realmente pues no estuviésemos hablando de un delincuente o de una actitud criminal. Finalmente demos entonces la conclusión a este análisis, a esta exposición del día de hoy, dando entonces la conclusión más importante sobre la pregunta que realizábamos al inicio. Entonces, basado en todo lo que hemos visto durante este recorrido de información, basados en las teorías, las investigaciones, todo el análisis y la respuesta a las preguntas que acabamos de realizar, ¿qué piensan ustedes sobre si el delincuente nace o se hace? Pensemos un poco, pensemos un momento y analicemos nuestra opinión o punto de vista. En mi caso personal, yo digo que pareciera que una tendencia genética hacia la violencia, sumado al maltrato infantil durante la primera edad, representan literalmente la fórmula delictiva o la fórmula perfecta para las actitudes de delito. ¿Ok? En tal sentido, y como resultado, diríamos por lo tanto que el delincuente nace y se hace a la vez. ¿Okay? Primero el delincuente nace y luego se hace. Ese sería entonces el punto de vista personal y mi opinión sobre esta pregunta principal dentro del análisis y el debate que acabamos de realizar. Finalmente, entonces, agreguemos la conclusión más importante en torno a esa pregunta que realizábamos al inicio de la discusión y bueno, que representa también el tema principal de este debate y este análisis. Entonces, bien, de acuerdo a lo que acabamos de ver, el delincuente nace o se hace. ¿Qué podemos pensar y analizar al respecto de esto cuando hemos visto pues ya diversas teorías, argumentos de diferentes investigadores agregados pues a las preguntas que acabamos de responder? Principalmente pues ustedes también tienen su punto de vista, pero en mi caso particular pareciera que una tendencia genética hacia la violencia aunado al maltrato infantil representan literalmente la fórmula perfecta para la delincuencia o la fórmula delictiva. Esto quiere decir entonces, de manera concluyente, que el delincuente nace y luego se hace. ¿Okay? Primero nace el delincuente y luego se hace. Ese sería pues entonces